Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. Gracias por continuar con nosotros en el programa Los Investigadores Médicos. En esta parte del programa estamos dedicados a compartir con usted por qué la alimentación se convierte en una adicción, y es por eso que el doctor Jacobo Aguilar se encuentra ya listo junto a nuestros invitados. En esta parte hay un aspecto que es bien importante. Hoy día es común oír decir que casi todos tenemos un problema adictivo, somos adictos a algo. Y cuando se habla de adicción es que uno puede estar sometido o dependiente de algo, de una condición, de una actitud, de una sustancia. La definición de adicción es importante. Dicen que es una conducta autodestructiva, que lo que pretende es evadir la realidad, el dolor, el vacío, a través de una actitud o del consumo de algo. Se hace de manera compulsiva y obsesiva, se vuelve a hacer a pesar de las consecuencias adversas, tiene componentes de negación, de racionalización y se cree tener el control sobre la conducta, y lo que hace es que esto perpetúe esta condición. Hoy vamos a relacionar la adicción con el problema de la comida y la obesidad, y para eso está acompañándonos la licenciada Claudia Cuyún. Ustedes saben que la licenciada Claudia Cuyún es psicóloga y consejera familiar, así es que, Claudita, bienvenida. Gracias, Jacobo. Gracias por tenerme nuevamente en el programa. Claro que sí. Vamos a entrarle primero a la parte orgánica. ¿Qué ocurre con esta definición que yo creo que es bastante bien sustentada en relación a la obesidad del punto de vista como lo ve la nutrición en relación a todo lo que es el cerebro adictivo? La obesidad, la verdad es que no es una enfermedad sencilla, es bastante complicada y tiene implícito un factor psicológico, un factor emocional. Generalmente las personas que tienen obesidad suelen relacionar a los alimentos con sentimientos y muchas veces comen porque están aburridos o porque tienen ansiedad o porque están tristes, ¿verdad? Entonces, la obesidad es importante hacer la aclaración de que sí se ha establecido cierta parte genética que podemos heredar, pero lo que principalmente heredamos son los hábitos inadecuados de alimentación. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué tipo de hábitos estamos nosotros heredando en nuestros hijos. Realmente lo que ocurre con la comida, una persona que tiene adicción a la comida es algo que ya se ha planteado en libros, los científicos, ¿verdad? Y es que la persona come y come y come y empieza a sentirse bien, y realmente hay una liberación de dopamina, que es un neurotransmisor cerebral que nos hace sentir bien, que nos da bienestar, nos sentimos felices, ¿verdad? Entonces la persona se siente bien comiendo, pero luego de esto la persona se siente culpable, siente vergüenza, se juzga a sí misma, entonces empieza a sentirse triste y viene la depresión y se siente mal. Entonces, ¿qué hace la persona para volver a sentirse bien? Pues su solución es la comida, ¿verdad? Que la comida lo hace sentir bien, entonces vuelve a comer, y de esta forma es un ciclo que muchas veces la persona no sabe identificar y no puede terminarlo. Claro, y eso perpetúa el ciclo y es lo que da origen a la parte de la cronicidad. La emoción y el aspecto mental están implícitos en todo el diario vivir. Y hoy hablamos de obesidad y, como tú sabes, nos tiene muy preocupados. Alto índice de gente con obesidad y sobrepeso y consecuencias serias derivadas de esto. ¿Qué pasa en el aspecto emocional con la comida propiamente? Gracias, Jacobo. Una conducta adictiva es aquella que compulsivamente y repetitivamente se realiza, algo que no se puede dejar. ¿Por qué? Porque las emociones han ganado al pensamiento, y para esto los psicólogos y los consejeros orientamos mucho a la terapia cognitivo-conductual, porque lo que se necesita aquí es un balance de pensamiento para que pueda bajar a la emoción y de esta manera se pueda actuar diferente. Hay una estrecha relación en lo que sentimos, lo que pensamos y lo que actuamos. Estudios refieren que las personas con algunos vacíos existenciales recurren a la comida, a las compras, al teléfono, a relaciones que a veces son nocivas, pero adictivamente no se pueden despegar con ellas aun cuando les hace daño. Hay una estrecha relación también en los altos niveles de ansiedad que las personas sufren, y entonces necesitan bajarlo y callarlo con los alimentos. Pero no solamente los niveles de ansiedad, algunas personas lo resuelven comiendo, sino que también ocurre lo contrario. Hay personas que cuando tienen niveles de ansiedad
edad altos dejan de comer y aún con la sensación de hambre, con ese sentimiento de necesidad de comer, no lo pueden hacer y no les pasa la comida, como se dice, porque también ocurren los dos polos. Entonces, he aquí la importancia que los padres, desde que son sus hijos pequeños, enseñemos el manejo de las emociones. ¿De qué manera? En vez de decirle a los hijos, no debes de sentir miedo, no te enojes, no llores, preguntémosles preguntas asertivas como, cuéntame, ¿a qué le tienes miedo? ¿Cómo es el miedo? ¿Por qué lloras? ¿Qué te hizo llorar? Y démosle auge a que expresen las emociones, porque de esa manera los padres se van a sentir que tienen herramientas para poderles enseñar a sus hijos de cómo enfrentar eso. Mientras que si negamos la emoción, los niños se quedan sin cómo saber qué hacer con estas emociones. ¿Qué sucede con esto? Van creciendo, van a la adolescencia, llegan a la edad adulta y en la adolescencia comienzan a tomar, comienzan a comer, comienzan con adicciones porque no saben qué hacer con sus emociones. Claro, un problema importante ligado a aspectos puramente orgánicos, a funcionamiento cerebral, a neurotransmisores que así como late el corazón, así están presentes en el cerebro, pidiéndole al cuerpo comida y como un hábito alimenticio hace que esto se perpetúe. Me atrajo mucho la parte esta que explicaste de la dopamina y quisiera que le dieras un poco más de énfasis para que las personas sepan que no consiste solo en tener fuerza de voluntad, que es algo más complejo, que vamos a ampliarlo en el siguiente bloque, pero quisiera que les dieras un poco más de énfasis a esa parte. Sí, como nos explicaba la licenciada, depende también mucho de la personalidad de las personas, cómo esa persona ha crecido, qué tipo de traumas ha tenido, y eso puede aumentar su riesgo de caer en una conducta compulsiva con los alimentos. Entonces, realmente no es imposible que una persona deje de comer, deje su adicción a la comida, pero es importante que su tratamiento sea integral, y eso es algo que creo que hace mucha falta. No solamente es, bueno, le vamos a dar una restricción calórica a la persona o va a dejar de comer ciertos alimentos, sino que la persona tiene que aprender a manejar esas causas, esas emociones, esas situaciones que lo hacen a él comer. Entonces, el tratamiento integral es muy importante porque no solo es algo fisiológico, sino también está relacionada a la parte emocional y psicológica de la persona. Importantísimo todo este recorrido. Vamos a pasar ahora a una parte que tiene que ver con ciertas creencias, mitos y cuestiones erróneas que hay o costumbristas alrededor de la comida y posturas que debiéramos de tener para ayudar a que en el seno familiar todos nos nutramos bien y detengamos este proceso de obesidad que es una pandemia ya mundial. Continúe con nosotros. Dato importante. Si bien las causas de la obesidad son muy diversas, el consumo excesivo de alimentos representa un factor fundamental. Cuando el consumo se torna compulsivo y descontrolado, a menudo se lo considera una adicción alimentaria. La adicción a los alimentos, incluso en ausencia de consecuencias desfavorables, sociales y sobre todo de salud, parece reflejar el patrón adictivo a ciertos componentes de la dieta y es similar al comportamiento adictivo para otras sustancias. Tanto los alimentos como los fármacos inducen tolerancia a un transcurso del tiempo, de modo que se requieren cantidades más importantes para alcanzar o mantener la intoxicación o la saciedad. En ambos casos, también la interrupción del consumo se asocia con síntomas de abstinencia. La incidencia de recaídas es común en ambas situaciones. La obesidad es un problema de salud pública. Es por eso que en nuestro ¿Sabías qué? Le presentamos algunas cifras a nivel nacional e internacional que son interesantes. ¿Sabías que? Cada año mueren como mínimo 2.8 millones de personas a causa de la obesidad y el sobrepeso. La prevalencia de la obesidad se ha duplicado con creces entre 1980 y 2014. El 57% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad causan más muertes que el bajo peso. En 2014, más de 1.900 millones de adultos de 18 a más años tenían sobrepeso, de los cuales más de 600 millones eran obesos. En América Latina y el Caribe, el 58% de personas vive con sobrepeso, aproximadamente 360 millones de personas. Los registros de la Unidad de Epidemiología en Guatemala revelan que durante el 2016 se atendieron 4.275 pacientes con obesidad. Guatemala es el departamento con más casos de obesidad, pues en el 2016 fueron 1.245 atendidos. Le sigue Petén con 554 casos.
Gracias por continuar con nosotros en el programa Los Investigadores Médicos. Es momento en el siguiente fragmento del programa de responder a sus inquietudes. Además de esto, estaremos conversando con nuestros especialistas de la relación de enfermedades crónicas como el cáncer. El CIM es el Centro de Innovación Médica. Esta es la parte inicial de Ciudad Científica, en la que se estudian, investigan y se formulan productos para tratar todo ese gran grupo de enfermedades recurrentes, crónicas o agudas que son invalidantes. El Centro de Innovación Médica trabaja a través de toda una plataforma de estudio. Se hacen una serie de estudios a nivel bibliográfico. Luego ya se trabaja computarizadamente en toda la propuesta de las vías biológicas que se alteraron y las vías biológicas que se van a restaurar. Una vez que todo eso se ha hecho, ya se pasa a la parte de producción y de manufactura de productos que está ligado a lo que es Farmalat y su corporación de investigación. Las enfermedades que trata el CIM inicialmente son los coadyuvantes para el cáncer y luego se sumó a esto una buena cantidad de enfermedades crónicas no resueltas que incluyen diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central como Parkinson, Alzheimer y todo otro tipo de entidades que son recurrentes y que aunque no parezcan graves, son bien invalidantes como colon espástico, colon irritable, úlceras, gastritis, reflujo. Todo este tipo de entidades son tratadas en el CIM. El tratamiento es obviamente innovador. Son biomoléculas, son los extractos de las moléculas de plantas que tienen propiedades farmacológicas y terapéuticas. Estamos hablando de cómo se pudo extraer de la granada, de la guanábana, de la fresa, de diversas plantas, la molécula específica que tiene acciones precisas. Todo esto, como expliqué anteriormente, se estudia, se ha llevado tiempo poderlas conjugar y hoy día tenemos ya productos como Limtox, que es un desintoxicante o un antioxidante o un regenerador universal. Tenemos Oconex como coadyuvante en la terapia del cáncer, Proxazin para próstata con resultados fabulosos, Sevilat, que es un producto para tenerlo en la mesa diariamente y evitar que haya un proceso oxidativo, y es para niños y adultos. Y estamos por formular ya un producto para la diabetes. Si su estilo es distinguido, con un toque de frescura y elegancia, nada mejor que White Blossom Boutique. Exclusividad de estilos en ropa para damas, zapatos, bolsas y accesorios de marcas mundiales como Calvin Klein, Ralph Lauren, Ellen, Guess y mucho más, traídas directamente para usted desde Nueva York. Visítenos en Centro Comercial Paseo San Cristóbal, local 20, Boulevard Principal, Sector A2, White Blossom Boutique.